¿Cómo va la cosa? ¿Cómo se ven para el parcial? Nosotros ya tenemos grupo, profe. Por suerte los que vamos a clase siempre. Bueno, me parece bien que tengan grupo. Eso es importante. ¿Han practicado resolver algún casito por ahí? ¿Se han planteado buscar algún caso y empezar a Sí, yo diseñar voy una viendo estrategia? los fallos que están en el campus subido. Disculpe, como es clase virtual, yo pensé que usted iba a destinar a las personas para formar los grupos. Yo me encuentro fuera, no tengo grupo, no sé cómo voy a hacer o hay Bueno, a alguien ver, para... les hago un pedido ahora a los que están. Igual les voy a mandar el comunicado a través del aula. Me mandan por WhatsApp ustedes, pero lo mejor sería que me contesten al aula con un mensaje en el aula informándome los que tengan grupos. Yo voy a hacer una evaluación de los que tienen, voy a hacer un listado de los que tienen grupos y los que no tengan grupos los voy a conectar para que ustedes se reúnan, porque esto es un trabajo conjunto, ¿no? El analizar el caso y después exponerlo, lo van a tener que hacer entre los tres. Así que, bueno, más allá del análisis del caso, algunas otras preguntas sobre los temas que se traten y que tengan que ver con algunos conceptos que necesariamente tienen que conocer, va a haber en la evaluación. Pero mientras tanto, lo importante sería que me hagan llegar los que tengan grupo ya designado a través del aula, así yo estos días ya preparo los listados y los pongo en contacto a los que no tengan grupo para que se conecten entre ustedes. Yo les daría, a ver, creo que a lo mejor hoy terminamos vías de impugnación. Si no la terminamos hoy, será el jueves. Y si podemos, vemos algo de ejecución también. Y a partir de ahí, el jueves podríamos hacer una clase más extendida. En realidad, después de la clase podríamos hacer un trabajito de análisis de algún caso, cosa que ustedes vayan practicando. Incluso viernes y sábado también, yo me ofrezco, ¿no? No va a ser clase, pero podemos en todo caso ir trabajando algunos temas de resolución, ¿sí? Para que ustedes ya el próximo jueves sigan en pie la fecha. A mí nadie me ha comunicado desde la facultad que yo tenga que cambiar la fecha del parcial. Además, ahora que estaba comunicándome con la gente de gestión institucional, les estaba pidiendo el aula de juicio. Así rendimos en el aula de juicio. El 23 a partir de las 15 y el 24 probablemente todo el día, mañana y tarde. Porque esto va a ser algo que va a tomar un poquito de tiempo. A pesar de que cada exposición va a contar con dos grupos. Dos grupos que van a estar en roles contrapuestos. Algunos será defensa, otros será acusación. Así que, pero bueno, por lo pronto nos vemos el jueves para la última clase. Si se quieren quedar, todo va a depender de ustedes. No voy a grabar ese encuentro, no tiene sentido grabar ese encuentro, pero podemos hacerlo o el jueves después de la clase, o el viernes, o el sábado. O todos los días, como ustedes quieran, esa demanda.
Así que bueno, piénsenlo, vayan viendo. Cualquier cosa nos estamos comunicando para definir esta cuestión de los encuentros de apoyo, digamos, para el parcial. Bueno, veíamos el juicio y hay un tema que quiero volver, que tiene que ver con el debate, tiene que ver con un punto que ha sido materia de debates, idas y vueltas en cuanto a la jurisprudencia de la Corte, que tiene que ver con el pedido fiscal de absolución una vez que llega el momento de cierre del debate en el juicio oral. Bueno, hay un trabajo de Ángela Ledesma, que ha sido la primera profesora titular de esta cátedra, que habla del momento en el que se define la acusación y que tiene que ver con este tema, ¿no? A ver, ¿en qué momento está en condiciones el fiscal de definir, cerrar la acusación? ¿Y qué papel juega el querellante también en este punto? Nosotros tenemos diferentes momentos en el proceso penal, tenemos etapas en el proceso mixto, bastante parecido al momento en que se define el requerimiento de elevación a juicio, hoy requerimiento de apertura de juicio, que es la etapa intermedia. En ese momento, el fiscal debe formular una acusación o pedir el sobreseimiento. Bueno, ese es el primer momento en el cual el fiscal ya tiene una idea de cuál va a ser la acusación que va a sostener en el debate. Pero después puede ocurrir que durante el debate esa acusación cambie, se modifique. ¿Por qué? Se preguntarán, ¿por qué se puede modificar la acusación que el fiscal ya ha formulado en el requerimiento de apertura de juicio? Porque va a depender de la prueba, va a depender de los datos que se incorporen mediante la prueba en el debate, que ese hecho por el cual se ha requerido la apertura del juicio tenga alguna modificación. Por eso existe en el proceso adversarial la posibilidad de formular acusaciones alternativas hasta el momento de la admisión de la acusación, que tiene lugar en la etapa intermedia, en la audiencia de control de la acusación. Hasta ahí se puede admitir la existencia de la acusación alternativa. Ahora, una vez que se transita el debate, esa acusación alternativa no puede continuar existiendo, porque es un hecho o es el otro. En el proceso mixto cabía la posibilidad también de que durante el debate surgiera una modificación en el hecho, un cambio en la calificación también, surgiera algún dato que permitiera ampliar una acusación, extender la acusación hacia modalidades del hecho o hacia una calificación más grave. Entonces, en ese momento había que frenar el debate, dar al imputado la posibilidad de organizar su defensa por esta ampliación de la acusación, o bien la ampliación por lo que se llamaba un hecho diverso. Bueno, la existencia de la posibilidad de que surja un hecho diverso hace que hoy el
proceso adversarial permita la existencia de acusaciones alternativas, porque si en definitiva es posible que surja un hecho diverso, vamos adelantándonos y vamos permitiéndole al fiscal que tenga una posible calificación, una posible calificación diferente del hecho o un posible diferente hecho. Depende de lo que surja en el debate. Entonces, pensando en la posibilidad de un hecho diverso, la posibilidad de una acusación alternativa o de un cambio de calificación de acuerdo a lo que se produzca como prueba durante el debate, bueno, entonces hay una posibilidad de modificar antes de cerrar el juicio, antes de cerrar la posibilidad de debatir, de introducir estos hechos, pero siempre dándole la posibilidad al imputado de organizar su defensa en base a estos nuevos hechos o a esta nueva calificación jurídica. Y todo esto puede pasar hasta el momento en el que se clausura el debate. Una vez que el fiscal cierra la acusación, ya es imposible volver sobre lo mismo. Entonces, ¿en qué momento se define la acusación del fiscal? Se define en el alegato. Hoy tenemos alegatos orales, alegatos de cierre o conclusiones del fiscal. Antes, en el proceso mixto, también se podía hacer un alegato, pero no tiene la forma, o no tenía la forma del alegato de cierre, porque tampoco había alegato de apertura. No obstante, el fiscal hacía una evaluación de toda la prueba reunida y consideraba si había logrado probar o no el hecho objeto de la acusación. Y entonces, en ese momento, quedaba completamente definida la acusación y en base a esos hechos, el tribunal tenía que emitir una sentencia. Ahora, esto no siempre fue así. Digamos, hubo una serie de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que trataron este tema. El primero de ellos es muy famoso, el fallo tarifeño. Es un fallo de 1989, 5 años antes de que se sancionara el Código Mixto de la Nación, el Código Procesal Penal de la Nación. El hecho de que esta mención que les hago al Código Procesal Penal de la Nación tiene que ver porque en ese momento no existía la figura en el viejo código anterior al 94. Acuérdense que era un código de fines del siglo XIX. En ese Código Procesal Penal de la Nación no existía la figura del querellante adhesivo. Solamente había querellante para los delitos de acción privada como querellante exclusivo, autónomo. En cambio, a partir del 94 se incorpora la figura del querellante. Entonces, en este caso que era tarifeño, el fiscal, cuando llega el momento de los alegatos, decide no acusar. Entiende que no se había acreditado, que
que el hecho no había sido cometido por el imputado, dice, bueno, no acuso y además pido el sobreseimiento del imputado. ¿Qué pasó? El, el tribunal entendió que aún así podía condenar, aunque no hubiera pedido del fiscal, y además hay que tener en cuenta que en ese momento no existía la reforma constitucional, ¿no? La reforma constitucional que deja muy en claro en el artículo 120 quién es el titular de la acción penal. Es el fiscal. Entonces, como no había acusación fiscal, el tribunal dice, bueno, el hecho de que no haya una acusación en este momento, digamos, no impide al tribunal dictar una sentencia condenatoria. Pero llegado a la Corte por la vía del recurso extraordinario, la Corte estableció que estaba faltando algo para que pudiera haber una sentencia condenatoria. Estaba faltando algo que era la acusación. Y ahí, volviendo sobre una serie de fallos de la propia Corte, afirmando el concepto de que para que haya debido proceso, para que haya juicio, deben existir 4 pilares fundamentales, que son la acusación, la defensa, la prueba y la sentencia. Le estaba faltando algo, estaba faltando la acusación del fiscal. Entonces dijo, si el fiscal desiste de acusar, entonces, digamos, está faltando uno de los requisitos fundamentales para que haya juicio justo, para que haya debido proceso, está faltando la acusación, por lo tanto, anuló la sentencia en este fallo tarifario. Unos cuantos años después, vuelve sobre el tema la Corte en un fallo que se llama Santillán, y ya en este momento ya estaba sancionado el Código Procesal Penal de la Nación, que todavía está vigente. Y en este fallo, que es Santillán, ya, ya el código ya había incluido la figura del querellante adhesivo, querellante conjunto, ¿no? Delitos de acción pública en los cuales el fiscal es el titular de la acción penal. No obstante, digamos, el querellante coadyuva en ese ejercicio de la acción penal, puede proponer actos de prueba, etc. Bueno, a partir de ahí ya había figura del querellante conjunto, ¿no? En este caso también el fiscal llega al momento de los alegatos y pide la absolución. No obstante, el querellante mantiene la acusación. El juez, basándose en Tarifeño, dice, acá se ha producido la deserción de la acción penal desde el momento en que el titular de la acción, que es el fiscal, recordemos que el querellante no era autónomo en ese momento, el querellante era un querellante adhesivo, era un querellante conjunto, entonces, basándose en Tarifeño, absuelve. El querellante recurre ante la Cámara de Casación Penal, confirma la Cámara y llega a la Corte por la vía del recurso extraordinario. ¿Qué dice la Corte en Santillán? Dice, bueno, en realidad lo que
el sistema constitucional requiere es que haya una acusación. Y la acusación del querellante, aunque sea conjunto, nos está dando la posibilidad de que haya contradictorio. Y habiendo acusación del querellante, está reunido el requisito como para que se pueda llegar a una sentencia. Entonces, digamos, en este caso la Corte recepta, amplía la doctrina de Tarifeño, considerando que la acusación del querellante es una acusación válida. Años después, la Corte hace un retroceso, porque en Marcilese se basa en prácticamente, digamos, estos son fallos criticables de la Corte, porque en definitiva, volviendo sobre sus propias doctrinas, decide algunos casos, y en Marcilese, si bien había un pedido fiscal de absolución, nos dice que, bueno, si el fiscal se abstiene, si el fiscal no formula acusación en el momento del cierre del debate, no quiere decir que no haya habido una acusación, porque ya la formuló en el momento en que requirió la elevación a juicio. Entonces, apelando al principio de oficialidad, bastante discutible, admite la acusación basada en el requerimiento de elevación a juicio y admite esa acusación para que pueda dictarse la sentencia, aunque el fiscal, que es el titular de la acción penal, haya desistido y haya solicitado, digamos, la absolución del acusado. La verdad que es un retroceso, es una vuelta atrás, porque, a ver, ya estamos hablando de hace 20 años, ¿no? Ya hace 20 años ya estábamos encaminándonos en América Latina hacia un proceso adversarial. Ya teníamos la reforma constitucional con digamos, la atribución de la facultad de acusar en el fiscal, la titularidad de la acción penal en el fiscal. Digamos, en 2002 no podemos estar invocando un principio de oficialidad para darles a los jueces la posibilidad de dictar una sentencia condenatoria aun cuando el fiscal haya desistido y haya pedido la absolución del imputado. Esto es lo que hablábamos el otro día, ¿no? Esto de que los jueces muchas veces no quieren soltar esa potestad que tienen sin darse cuenta de que la reforma constitucional, o dándose cuenta perfectamente, de que la reforma constitucional estableció claramente que el titular de la acción penal es el fiscal. Si el fiscal decide no acusar, señores, a ver, nos está faltando algo. Y sin embargo, los jueces, digamos, con la idea de que había que condenar, se basaron en que, bueno, en realidad hubo una acusación, quedó configurada esa acusación en el requerimiento de elevación a juicio, y con eso ya era suficiente para que el tribunal dictara una sentencia condenatoria. Muy discutible este fallo de la Corte. Yo creo que eran
los últimos estertores de la corte menemista. En 2003 cambia la integración de la corte, o empieza a cambiar, empieza a renovarse la corte. Y después de Marcilese hay otro fallo, que es un fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal del año 2003, que es García, donde nos dice que el pedido de absolución que formula el fiscal no desapodera al tribunal de la jurisdicción. Porque, bueno, esto es un fallo que se basa en Marcilese, porque en realidad esa falta de acusación en el momento del cierre del debate no estaba prevista como una causal de extinción de la acción penal. Sin embargo, después la Corte ha vuelto a la doctrina de Tarifeño y Santillán, ¿no? Una doctrina bastante sana en cuanto a considerar que los jueces no tienen facultades de acusar si es que no hay por lo menos una acusación privada. O sea, si el titular de la acción penal, que es el fiscal, no acusa, entiende que no va a acusar, salvo que estemos pensando en que hay dolo, por ejemplo, dolo del fiscal, que digamos, está tratando de beneficiar al acusado de una manera fraudulenta. Bueno, si no estamos sospechando eso, a ver, los jueces tienen que empezar a entender que el ejercicio de la acción penal está en manos del Ministerio Público, ¿no? Y los jueces les cuesta ceder esa cuota de poder que tienen. Muchos jueces hoy están en contra de la puesta en vigencia, muchos jueces federales están en contra de la puesta en vigencia del Código Procesal Penal Federal porque, digamos, este código adversarial les da a los fiscales, digamos, de una manera muy clara la posibilidad de llevar adelante las acusaciones y de desistirlas, ¿no? De aplicar criterios de oportunidad, de hacer acuerdos de juicio abreviado. Y esto a los jueces no les gusta porque les está quitando la posibilidad de ser ellos los que tengan, digamos, la facultad de cerrar y decidir los casos, aunque el fiscal decida no continuarlos. Bueno, Díaz Cantón nos dice que lo importante es que una vez que termina el debate, el fiscal integre digamos, a la acusación formulada en el requerimiento toda la prueba reunida durante el debate, ¿no? Y que realmente es en ese momento en el que se llega a la conclusión y en ese momento es cuando se formula la acusación. Y respetando, por supuesto, el principio de congruencia, ¿no? Entonces, hoy en día, los códigos procesales adversariales, ¿no?, están en esta orientación porque es en el momento del cierre, en el momento de las conclusiones, en el momento del alegato fiscal, donde se concreta la acusación, ¿no? Por lo tanto, si no hay acusación, si no hay una acusación en el momento del cierre, porque hay un pedido fiscal de absolución, bueno, en ese momento el tribunal queda desapoderado de la posibilidad de condenar. Bueno, yo creo que con este tema que nos faltaba mostrar, porque es un tema que da lugar incluso a muchos debates todavía, estamos terminando el juicio,
Bueno, dictada la sentencia, es posible que el imputado y su defensor no estén conformes con la resolución. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer el imputado que no está conforme con una sentencia condenatoria? Apelar. Por la doble conforme. Impugnar. Vamos a hablar de impugnar porque el término apelación estaba muy vinculado a un recurso que era prácticamente el único recurso ordinario que tenían los condenados en el proceso escrito, ¿no? Pero después surgió, digamos, el juicio oral y el juicio en única instancia, que tenía un recurso especial, que era el recurso de casación. Así que no hay que vincular la facultad de impugnación solamente con la apelación, ¿no? Porque hay muchos recursos. Ahora vamos a ver las vías de impugnación. Bueno, ¿qué es esto de los recursos? ¿Qué es esto de estos actos procesales que nos permiten manifestar la disconformidad con lo que se resuelve? Ustedes van a ver recursos en todos los procesos. En los procesos civiles, comerciales, administrativos, penales, en todos hay recursos. Solamente que en el proceso penal adversarial, en Tucumán hay recursos previstos en la ley y hay todo un sistema recursivo, un sistema de impugnación que tiene ciertos requisitos, ¿no? Que vamos a ver enseguida. Pero bueno, la disconformidad de la persona afectada por una resolución judicial se puede satisfacer mediante los recursos. ¿Qué implica el recurso? Digamos, esta disconformidad que significa alzarse contra lo decidido. Uno se alza porque en realidad va hacia la alzada, va hacia el tribunal superior. Hoy en día ya no hay que hablar de tribunales superiores porque la organización judicial no está prevista de manera jerárquica, sino más bien horizontal, pero se habla de tribunales revisores, más que superiores. Bueno, hay una cuestión que Podetti nos habla acerca de la fundamentación de los recursos, que son la razón de poder y la razón de justicia, que se dice, bueno, en realidad hay una razón de poder que está basada en la necesidad jurídica de darle estabilidad a las resoluciones de los jueces. Pero también deben equilibrarse y compensarse los fines de justicia. Es decir, los recursos no solamente implican alzarse contra quien tiene un poder, sino también implican buscar la solución justa del caso. El origen de los recursos están
hay que buscarlos, digamos, en la historia procesal, remontándonos, digamos, a la antigüedad. Ya, digamos, en Grecia y en Roma había recursos ante el soberano. No nacen los recursos como una instancia judicial, sino más bien ante una instancia administrativa, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, el emperador, cuando se hace compleja la organización del imperio, no podía estar presente en las provincias, en las Galias, por ejemplo. Entonces, el emperador designaba a funcionarios para representarlo y ante los recursos estaban primero estos funcionarios que eran los que administraban justicia en los territorios del imperio. Por lo tanto, había una delegación de esa facultad de resolver, tanto en primera instancia como después ante la disconformidad con lo resuelto, digamos, existía la posibilidad de que el soberano se aboque a la decisión de esos recursos, ¿no? Surge en ese momento la clasificación de los recursos del efecto de los recursos, en efecto suspensivo y efecto devolutivo. Esto es anecdótico, pero se hablaba de efecto devolutivo porque el juez, el magistrado, el funcionario que dictaba una resolución, cuando se planteaba un recurso, el efecto devolutivo implicaba devolverle al superior, al soberano, la facultad de resolver. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Lo pueden leer porque es histórico. Lo importante es que, en todo caso, esta facultad del afectado por una resolución judicial tiene reconocimiento constitucional. La falibilidad del juicio humano hace que existan los recursos porque, dado que cualquier funcionario, cualquier juez puede estar equivocado cuando toma una decisión, entonces la posibilidad de impugnar esa decisión ante un órgano revisor es hoy en día reconocida como un derecho humano, una garantía judicial, especialmente en materia penal. El artículo 8.2 del Pacto de San José de Costa Rica nos habla del derecho de recurrir el fallo, ¿no? Y acuérdense que el 8.2 no es exclusivamente en materia penal, sino digamos, en todas las materias, ¿no? En todos asuntos
civiles, contenciosos, etc., siempre se reconoce el derecho de impugnar y el derecho de recurrir ante otro tribunal. Pero en el pacto tenemos, en el 14.5, específicamente el derecho del condenado. El derecho del condenado a recurrir a un tribunal superior u órgano revisor de acuerdo a lo que establezca la ley. Es decir, la Constitución reconoce el derecho a recurrir, la ley establecerá cuáles son los mejores mecanismos para asegurar ese derecho a la revisión de la condena. Y acá sí estamos hablando del derecho a la doble conforme, ¿no? El derecho a que una sentencia condenatoria sea revisada y que además sea confirmada por un tribunal revisor, por un tribunal superior, como dice el pacto. Bueno, hay una clasificación doctrinaria bastante aceptada y antigua acerca de que existen recursos ordinarios y extraordinarios. Los recursos ordinarios son aquellos que tienen por objeto subsanar algunos defectos en las resoluciones judiciales, errores injudicando e improcedendo. Errores injudicando son aquellos errores de juicio, aquellos errores en el razonamiento, aquellos que tienen, por ejemplo, algunos tribunales cuando valoran la prueba. Y los errores improcedendo son aquellos que derivan de vicios en la tramitación del proceso. Entonces son irregularidades, dirigidos a atacar irregularidades del proceso, del procedimiento. Esos son errores improcedentes. Bueno, entonces los recursos ordinarios son medios que otorga la ley para que un tribunal revisor, un tribunal superior, revise el acierto de lo decidido, el acierto de lo resuelto, tanto por errores improcedendo como injudicando, y son estas vías de impugnación, estos remedios, en algunos casos, son la aclaratoria, la reposición o revocatoria, la apelación, la nulidad y la queja por denegación del recurso de apelación. Estos son considerados recursos ordinarios. ¿Cuáles son los extraordinarios? Obviamente son recursos estrictos, restringidos, no proceden ante cualquier resolución que se adopte. Están supeditados a que la sentencia que se impugna sea definitiva o equiparable a definitiva por los efectos, ¿no? Son recursos en los cuales la admisibilidad está también acotada. ¿Por qué? Porque se debe dirigir a causales específicamente previstas en la ley, ¿no? Están
limitados, por ejemplo, al conocimiento de errores puntuales, no de juzgamiento, sino, por ejemplo, de apreciación en cuanto a determinados puntos que tienen que ver con la interpretación de ciertas normas, y especialmente las normas constitucionales. Errores en la apreciación de la ley sustantiva o procesal, pero siempre como motivo se exige que, como motivo para la concesión de estos recursos extraordinarios, que exista un error o una violación en la aplicación de la ley, tanto sustantiva como procesal. Estos recursos son la casación, en el recurso extraordinario federal, el de inaplicabilidad de ley, que es equivalente a una inconstitucionalidad en algunas provincias, y los recursos de inconstitucionalidad. El recurso de revisión en realidad no es un recurso, tiene más bien las características de una acción, no de un recurso. Bueno, ¿cuál es el fundamento constitucional de los recursos? El principio o la garantía del debido proceso y la garantía de la defensa en juicio, ¿no? Porque está basado en ciertos estándares o principios que tienen que ver con la exigencia de que los jueces adopten resoluciones de manera razonada y razonable y equitativa. Que además la sentencia es considerada como el producto del trabajo de los jueces, reúna ciertos requisitos de motivación adecuada, que además sean congruentes, y que además sean un trabajo serio, ¿no? Bastante difícil de lograr en algunos jueces. Esto de cortar y pegar, esto de adoptar resoluciones de manera estandarizada, esto de no analizar las características propias del caso, no analizar los fundamentos de hecho de cada caso, ¿no? Muy propias del sistema escrito. Estas resoluciones, digamos, que afectaban estos principios, el hecho de que la resolución sea fundada, sea motivada, ¿no? Bueno, esta posibilidad que tiene el afectado, el litigante afectado por una resolución, de pedir que un tribunal distinto examine la resolución que le causa agravio, ¿no? Esa resolución con la cual está disconforme, y que otro tribunal revise el acierto y la legalidad de esa decisión. Eso es, en definitiva, el fundamento constitucional de los recursos. Hay un principio en materia de recursos, y es de que todas las sentencias definitivas son impugnables. Pero también son impugnables aquellas otras resoluciones que, no siendo definitivas, son equiparables a una sentencia definitiva. ¿Cuáles serán equiparables a sentencia definitiva? Aquellas que causan un agravio de tal magnitud, por ejemplo, hay una caracterización que hace la Corte Interamericana acerca de
qué son los autos procesales importantes o las resoluciones importantes dentro de un proceso. Y, por ejemplo, tenemos la resolución que deniega la excarcelación, ¿m? O que deniega el cese de la prisión preventiva. Esto es una resolución que causa un agravio importante. ¿M? ¿Por qué? Porque el encarcelamiento no tiene forma de ser reparado después en el momento de dictarse la sentencia definitiva. Uno paga con prisión todos los días, ¿no? Entonces, precisamente porque se trata de una afectación de un derecho fundamental, que es el derecho a la libre locomoción, la libertad, entonces se considera que todas aquellas resoluciones o autos que deniegan la libertad son autos o resoluciones importantes y por lo tanto también van a ser pasibles de recurso, no solo de los ordinarios, sino también de los extraordinarios. Muchas resoluciones, muchos procesos, muchas causas han llegado a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de restricción de la libertad, en materia de coerción personal. ¿Por qué? Porque estamos tratando un tema muy importante que es la libertad del imputado. Por lo tanto, todas estas resoluciones intermedias, que no son la sentencia definitiva, también pueden ser recurridas mediante los recursos ordinarios o extraordinarios. En el recurso de casación se toca bastante el tema de la equiparación de la sentencia definitiva, porque bueno, uno de los requisitos de procedencia de la casación es el de que sea interpuesto contra sentencias definitivas o equiparables a definitivas. Eso es un punto crítico en materia de admisibilidad del recurso de casación y por lo tanto es materia de requisito de admisibilidad. Bueno, antes de continuar, 2 minutos. Acá me están preguntando. ¿Se cortó la transmisión? A ver, ¿alguien me escucha? Sí, doctor, sigue Bueno, ahí en pie. acá Patricia Morán. Problema interno de ese celular, acá está perfecto. Bueno, está bien. Esta es una Preocupado porque computadora pensé y que yo estaba siento hablándole al... el mismo problema 3 veces se cortó. Y es Bueno, una computadora, pero ya está pero sí, bien. puede ser internet, no sé, pero bueno, lo importante es que estamos todavía Sí, acá. se 2 está nublando minutitos, y las nubes están bajando. bueno, 2 minutitos de break y seguimos.
Bueno, en el nuevo Código Procesal Penal de Tucumán, Código Adversarial, se ha establecido un sistema recursivo basado en el principio de taxatividad. ¿Qué quiere decir esto? Que solo son recurribles las resoluciones en los casos, por los motivos, en las condiciones establecidas y por los sujetos o partes previstos expresamente. ¿Hay derecho de recurrir? Sí, pero solamente corresponde a quien le es expresamente acordado. Y además, siempre que tenga un interés directo, es decir, que la resolución le haya producido un agravio. En 2020 hubo una reforma al código en el artículo 296 y estableció que el tribunal revisor, el tribunal competente para revisar una resolución por la vía de la impugnación, tiene competencia en relación a los puntos motivos de agravio. En relación, por ejemplo, a quiénes pueden impugnar y qué resoluciones puede impugnar. Tenemos los recursos del imputado. El imputado puede impugnar la sentencia condenatoria, la que le deniega el sobreseimiento, la que le aplica una medida cautelar o le imponga una medida de seguridad, la que le deniega la suspensión del juicio a prueba o el juicio abreviado, la que impone prisión preventiva y aquellas que se adoptan durante la etapa de ejecución. Estas son las resoluciones que puede impugnar el imputado. Es decir, es taxativo porque solo estas resoluciones son las que el imputado puede impugnar. ¿Qué resoluciones puede impugnar la víctima? La víctima puede impugnar la resolución que beneficia al imputado con el sobreseimiento. El querellante puede impugnar el sobreseimiento, la absolución y la condena cuando la pena que se aplique sea inferior a la mitad de la pena requerida, solicitada. ¿Qué puede impugnar el actor y el demandado civil? Aquellas resoluciones que le causen gravamen, pero siempre relacionados con el tema de debate en materia civil. Es decir, aquellas que resuelvan la procedencia o no de la reparación del daño. O sea, la que haga lugar a la demanda o no. ¿Qué puede impugnar el fiscal? ¿Puede impugnar todo? No. El fiscal solo puede impugnar la sentencia que sobresea al imputado, pero solamente cuando la pena sea mayor a 6 años. Cuando es menor, no tiene derecho a recurso. La sentencia que absuelva, pero siempre y cuando
la pena sea mayor a 3 años. La sentencia condenatoria, pero solamente en aquellos casos en los cuales se haya aplicado una pena menor a la mitad de la que requirió el fiscal. Y aquellas decisiones en la etapa de ejecución de la pena, pero tanto en los casos de la víctima del querellante como el fiscal, son límites que no rigen cuando se trata de funcionarios públicos. Es decir, estos límites de la pena mayor a 6 años o a 3 años, o la condena cuando sea menos de la mitad pretendida, no son límites que estén vigentes o se apliquen cuando el acusado sea funcionario público. En esos casos siempre se puede recurrir. Otro de los temas que tienen que ver con este principio de taxatividad de los recursos es el análisis de la impugnabilidad desde 2 puntos de vista. El objetivo, qué resolución es impugnable, y el subjetivo, qué sujeto es el que puede impugnar una resolución. Acá se aplica el criterio del interés del recurrente de acuerdo al agravio. ¿Qué es un agravio? Es el perjuicio que le causa una resolución. Es decir, que hay resoluciones que no causan ningún perjuicio. Por lo tanto, si no causan agravio, entonces esa parte no puede recurrir. Por ejemplo, si la sentencia es absolutoria, ¿quién no puede recurrirla? El imputado. Obviamente, no tiene agravio. Si ha resultado absuelto el acusado durante el juicio, entonces, ¿cuál es el agravio que le provoca la absolución? Ninguno. Entonces, hay que tener en cuenta como un criterio objetivo de acerca del tipo de resolución, y además del criterio subjetivo acerca de quién tiene la capacidad de recurrir, hay que tener en cuenta el criterio del interés. Interés que aparece configurado con la existencia de un agravio. Entonces, siempre hay que analizar desde ese triple punto de vista, no solamente quién es el sujeto legitimado de acuerdo al tipo de resolución, sino también la existencia de un agravio. Es decir, que haya interés. Si no hay interés, no hay agravio, entonces no hay impugnabilidad de esa resolución. Bueno, en todos los casos, cuando nosotros analizamos los recursos, siempre tenemos que ver la cuestión de la admisibilidad y de la fundabilidad. Admisibilidad en cuanto a qué? En cuanto a que los códigos normalmente establecen ciertos requisitos, tanto los subjetivos, quienes pueden recurrir, como los objetivos, qué resoluciones pueden ser impugnadas, aquellos otros requisitos que tienen que ver con el lugar, el tiempo y la forma. Básicamente, hoy, esto del lugar está un poco raro, ¿no? Porque cuando uno
se remite al proceso escrito, bueno, encuentra que en Concepción, por ejemplo, cuando uno tenía que interponer un recurso, bueno, tenía que ir a la sede del tribunal y plantearlo en ese lugar. Ahora, en materia del recurso de casación, bueno, ahí se ampliaba el plazo en razón de la distancia. ¿Por qué? Porque la corte está en la capital. Bueno, entonces, en el proceso escrito teníamos toda una regulación acerca del lugar, el tiempo, la ampliación del plazo en razón de la distancia y la forma de interposición que se hacía por escrito. Hoy en día, digamos, los recursos, la mayoría de los actos procesales se llevan a cabo en audiencias, por lo tanto, muchos de los recursos se interponen, o por lo menos la reposición, es el recurso típico que se interpone durante las audiencias. Para los otros recursos hay otro tipo de requisitos, y el lugar será la Oficina de Gestión de Audiencias, o bien el sistema de gestión judicial que permite llevar a cabo actos mediante la presentación virtual. Hoy en día la mayoría de los actos procesales se hace de manera virtual. No hay que estar yendo a la sede de la OGA, por ejemplo, para presentar por escrito un recurso. Pero bueno, esto viene de la regulación del sistema escrito. Y otra cuestión a tener en cuenta en materia de recursos es la fundabilidad, es decir, la posibilidad de que un tribunal revisor reforme, modifique, amplíe o anule el fallo. Bueno, esto ya lo vimos. El artículo 296 es el que fija la competencia de acuerdo al agravio. El tribunal revisor es competente solamente en relación, o sea, el tribunal revisor no puede revisar toda la resolución. Únicamente aquellos puntos que han sido materia de agravio. Esto es fundamental, no hay que equivocarse. Siempre que haya agravio, va a haber competencia del tribunal revisor. Otro principio en materia de recursos en el proceso adversarial es que el fiscal puede plantear, puede deducir un recurso en favor del imputado. Otro principio es la posibilidad que tienen las partes de adherir a el recurso que plantea la otra parte durante el plazo que se denomina emplazamiento, el plazo para recurrir. El principio de la extensión, cuando un imputado plantea un recurso, si es que está alcanzado por el agravio planteado por el coimputado, en ese caso, una resolución que haga lugar a ese agravio lo va a beneficiar, salvo en aquellos casos en los cuales hay motivos personales. Por ejemplo, si un acusado plantea una cuestión referida a una agravante que solamente le puede ser aplicada a él, porque está basada en el vínculo, bueno, en ese caso no será extendida a los demás, solamente a aquel que tiene ese motivo personal. En general, el efecto es suspensivo, salvo que haya una disposición en contrario, es decir, que una vez deducido un recurso, ese
recurso provoca la suspensión de los efectos de la resolución recurrida, y en los casos de desistimiento, si una parte, por ejemplo, uno de los imputados, desiste del recurso, eso no va a perjudicar a los demás, salvo que se hayan adherido a ese recurso. Finalmente, hay que hablar de la reformatio impeius. ¿Qué es la reformatio impeius? Bueno, hay una cuestión que es hasta dónde puede practicar una revisión el órgano que va a resolver el recurso. Esto tiene que ver con la extensión del recurso, ¿no? Es decir, una parte que plantea un recurso ante un tribunal superior o revisor y hasta dónde tiene facultad el tribunal para resolver en perjuicio de la parte que ha propuesto la revisión. Normalmente ocurre cuando, vamos a hacerlo gráfico con un ejemplo, una parte, por ejemplo, en una acción por daños y perjuicios, el demandado plantea un recurso agraviándose por el monto, por ejemplo, y por la imposición de las costas. Y el tribunal revisor resuelve, digamos, más allá de lo peticionado por el recurrente. Eso significa reformar en perjuicio de. Si yo me agravio y planteo el recurso y el Tribunal Superior, en lugar de acogerse, en lugar de acoger el agravio, agrava aún más esa resolución respecto de la parte que plantea el recurso, está resolviendo en perjuicio de esa parte. Bueno, eso está prohibido. Resolver en perjuicio de la parte que ha propuesto. Ahora, si la otra parte también propuso el tema y también recurrió porque consideraba que el monto era poco, pero ahí en ese caso sí el tribunal podría decir, bueno, hay un planteo de la otra parte, entonces estoy facultado para resolver y para agravar. Incluso, por ejemplo, si la condena fue de 500.000 pesos y solo recurre a quien lo agravia, es decir, al demandado, que es el que tiene que pagar, bueno, ese recurso no faculta al tribunal para que eleve el monto de la condena. Pero si recurre a la otra parte y considera que es poca la condena, que es poco el monto, es poca la indemnización, en ese caso sí hay una facultad del tribunal basada en el recurso del oponente de revisar el monto y lo puede elevar. Pero si solo recurre el demandado, no puede elevar el monto de la condena, porque eso sería agravar, eso sería perjudicar más allá de los límites del recurso. El demandado apela porque es alto el monto. Bueno,
ese recurso no le da la facultad al tribunal para elevarlo, sino para disminuirlo o para dejarlo como está. Pero no para agravar, pero no para perjudicar. Entonces, la reformatio impeius viene a establecer el límite dentro del cual el tribunal puede modificar una resolución, pero nunca en perjuicio de aquella parte que es la única que recurre. Yendo ya a las vías de impugnación en particular, tenemos un recurso que es el recurso de revocatoria, típico de las audiencias, ¿no? ¿Por qué? Porque es un recurso que se dirige a tratar de que el tribunal que acaba de dictar una resolución durante el curso de la audiencia la modifique. En ese caso, se trata de aquellas resoluciones, aquellas decisiones o aquellos autos, en el sentido de resolución, que no han sido sustanciados. ¿Qué significa sustanciar? Significa que ha habido debate entre las partes. Pero, por ejemplo, durante la audiencia, el tribunal establece que la audiencia se va a hacer sin público. Bueno, en ese momento, una de las partes puede pedir la modificación de lo resuelto en forma inmediata. Y la resolución también se tiene que hacer en forma inmediata, durante el curso de la audiencia. Cuando es denegada la revocatoria, esa denegación implica la reserva de impugnar por vía de la apelación. Hay una vía de impugnación que no hay que tratarla dentro de los recursos, sino dentro de lo que se llaman los remedios, que es la aclaratoria. Es la posibilidad que tiene el tribunal de, advirtiendo algún error no significativo, un error mínimo, a lo mejor se equivocó en el nombre, en una cantidad. Bueno, la aclaratoria sirve para modificar ese tipo de errores. Prácticamente no se usa dentro del proceso adversarial, es más bien para el trámite de los procesos escritos, más que para los procesos orales. Después tenemos que se han unificado las vías de impugnación en un solo recurso ordinario. O sea, tanto la nulidad como la apelación son recursos que tramitan bajo una forma, que es la forma del recurso de apelación, que engloba a todas las demás y que es la impugnación por excelencia en el proceso adversarial y en el Código Procesal Penal de Tucumán. Cuando uno plantea una apelación, hay un órgano que lo resuelve, que ha sido establecido para tratar todas aquellas impugnaciones contra los actos dictados por el Colegio de Jueces. ¿Quién es ese tribunal? Es el Tribunal de Impugnación. Es un órgano colegiado que está previsto como órgano revisor de las resoluciones que dicta el Colegio de Jueces y que va a resolver aquellas impugnaciones que se interpongan ante el órgano que dictó la resolución. El Colegio de Jueces
dicta una resolución. Por ejemplo, una medida de coerción. El imputado no está de acuerdo. ¿Qué hace el defensor? Plantea una apelación por escrito ante el propio colegio de jueces. Y si es la sentencia definitiva, el plazo será de 10 días. Si es otro tipo de resolución, será un plazo de 5 días, por ejemplo, una medida de coerción. Denme 2 minutos. Bueno, exigencia del recurso de apelación es que hay que expresar cada motivo por separado con sus fundamentos. Esto es requisito para la interposición del recurso de apelación. ¿Qué quiere decir que cada agravio debe ser expresado por separado? Es decir, fundar la impugnación implica que yo tengo que hacer una crítica de lo que se ha resuelto. O sea, no basta decir, no, apelo porque estoy disconforme. No, tengo que hacer una crítica. ¿Por qué estoy apelando? ¿Por qué estoy planteando la impugnación? ¿Sí? Entonces, si tengo más de un motivo, por ejemplo, bueno, apelo la medida de coerción porque el tribunal no se ha basado o no ha analizado los motivos que la defensa planteó para oponerse a la medida de coerción.
no ha analizado el arraigo, no ha analizado el peligro de fuga, no ha analizado el peligro de entorpecimiento, no ha analizado los documentos que traía el defensor o no ha hecho mérito de los argumentos de la defensa relacionados con la falta de antecedentes, digamos, y el informe del registro de reincidencia. Eso puntualmente expresando cada uno de los agravios y cuáles son los motivos. Por ejemplo, la falta de fundamentación del fallo en relación a que no analizó determinados aspectos de la oposición que hizo la defensa, por ejemplo, introduciendo una prueba informativa, introduciendo a lo mejor una prueba documental en la audiencia. Esos son los requisitos. Cuando hay, bueno, acá tenemos tribunal de impugnación en 2 sedes en Tucumán. Hay un tribunal de impugnación en Capital y hay otro tribunal de impugnación en Concepción. Pero supongamos que esto se plantea en Monteros, que no hay tribunal de impugnación. Y cuando hay un domicilio en una sede distinta al órgano, en ese caso, hay que fijar un domicilio preciso para recibir las comunicaciones, que hoy en día aparece reemplazado por el domicilio electrónico cuando uno solicita ser registrado en el sistema de gestión judicial de los tribunales, fija un domicilio en el CUIT. Y a partir de ahí, las notificaciones en el domicilio electrónico son válidas. Otro de los requisitos, las copias. Como es un recurso que se plantea por escrito, hay que acompañar copias para traslado. ¿Para qué? Para que las otras partes conozcan el recurso y puedan adherir o bien contestar, refutar. Cuando hay defectos formales, no se puede rechazar. ¿Por qué? Porque para garantizar el derecho al recurso, lo que tiene que hacer el tribunal de impugnación es dar 5 días para que la parte que ha planteado la impugnación subsane esos defectos formales. Y además hay que respetar el plazo. Si fue interpuesto fuera del plazo establecido en la ley, ahí sí se lo debe rechazar sin más trámite, in limine. Hay que ofrecer prueba. ¿Por qué? Porque cuando se sustancia la audiencia en la cual se resuelve la impugnación, es posible producir prueba. A ver, imaginémonos una resolución adoptada en una audiencia. ¿Qué es lo que se va a ofrecer como prueba? El video de la audiencia. Entonces, del video surgirá que el recurrente, por ejemplo, ha planteado como motivo para el rechazo de la medida de coerción alguna prueba. Y no ha sido considerada por el tribunal. Bueno, eso es lo que hay que ofrecer. El video de la audiencia y marcar en el video de la audiencia cuál es el momento en el que se alude a la prueba o al fundamento que es materia de agravio, y esa prueba tiene que ser recibida por el tribunal de impugnación
en el momento de la audiencia de apelación. ¿Qué hace la oficina judicial, la oficina de gestión de audiencias? Tiene que remitir copias a las demás partes y emplazarlas. O sea, esto se hace en un plazo. La contestación o la adhesión, de acuerdo al tipo de resolución que sea impugnada, corresponderá que sea en 10 días o en 5 días. 10 días por la sentencia definitiva, 5 días por las demás. Luego de que se sustancia el recurso por medio de las copias y se prepara de esta manera la audiencia ante el Tribunal de Impugnación, se practica el sorteo y la remisión al Tribunal de Impugnación. Se sortean los jueces que van a intervenir. En Tucumán, el Tribunal de Impugnación tiene, creo que 9 integrantes. Luego se fija fecha y hora para la audiencia del recurso. La audiencia se lleva a cabo, se abre el debate, las partes tienen que expresar los fundamentos, pueden ampliarse los fundamentos y también se pueden desistir algunos motivos de agravio. Los jueces pueden interrogar, lo cual a mí me parece absolutamente excesivo. Hay quienes están a favor de los interrogatorios de parte de los jueces. Yo creo que, tratándose del proceso adversarial, la litigación tiene que estar en manos de las partes y los jueces deben abstenerse de preguntar, porque también en los recursos se puede desbalancear esta igualdad de armas mediante una pregunta. Hay preguntas que van dirigidas a apoyar la litigación de la otra parte, y los jueces están haciendo un juego mediante el interrogatorio a favor de alguno. Quienes están a favor de las preguntas por parte del Tribunal de Impugnación dicen que en realidad de esta forma se llega a una mejor calidad en las decisiones. Pero yo creo que la litigación es responsabilidad de las partes y que acá también tiene que haber prohibición de preguntar, ¿no? Si en definitiva es un principio del proceso adversarial limitar la posibilidad de los jueces de preguntar para permitir a las partes que lleven adelante su juego de litigación, bueno, no veo por qué haya que tirarlo abajo a este principio en materia de recursos. Bueno, se recibe la prueba, el Tribunal de Impugnación puede recibir la prueba ofrecida. En materia de medidas de coerción y cautelares, el tribunal va a ser unipersonal, en los demás casos puede ser colegiado. Cuando falta el impugnante, se entiende que ha desistido del recurso de impugnación. En materia de esta audiencia rigen las reglas del debate propias del juicio. Cuando la sentencia definitiva, la apelación o la impugnación contra la sentencia definitiva es infundada, se produce el inmediato rechazo, es decir, el rechazo in limine. En algunos casos se aceptan nuevos motivos de impugnación durante el curso de la audiencia y especialmente en aquellos casos que dan lugar a la acción de revisión. Bueno, terminamos hoy, ya el jueves vamos a dar por finalizadas las clases, vamos a ver lo último que nos queda de recursos y vamos a ver algunos aspectos de la ejecución penal. Perfecto, doctor.
Muy bien, vayan practicando análisis. Voy a ver si les Muy bien. mando, a ver si les mando mañana algunos casitos sencillos como para que vayan calentando los motores. Bueno, Vayan Gracias, practicando. profe. ¿Ah? Gracias. gracias. No, no me Gracias. agradezcan. No me agradezcan, ya van a ver qué lindo que es. Bueno, ¿Por dónde lo va a mandar, profe? ¿Por dónde lo va a mandar? ¿Por WhatsApp o por no, el yo voy a aula? utilizar el aula. El Entiendo. aula. ¿Mm? Así que probablemente los cuelgo en el aula y ahí los pueden ir a buscar. Bien, Listo, Bien. Doc, gracias. Hasta el jueves, gracias. nos vemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Luego. La clase.